Listo, entonces el formulario que utilizado sería el formulario número 2 y los medios para canalizar las divisas sería a través de los intermediarios del mercado cambiario y a través de las cuentas de compensación. Esto, intermediarios del mercado cambiario, ya saben que son todos los bancos comerciales colombianos que están autorizados para hacer operaciones de importación y exportación de bienes y servicios. Y también está incluido ahí Bancoldes, que es el Banco de Comercio Exterior de Colombia, también está incluido ahí para canalizar las divisas. Bueno, ¿cuáles son los numerales cambiarios más utilizados por los exportadores de bienes? Aquí deben de colocar pues al frente la definición. Entonces, yo en la circular que les coloco ahí, en la normatividad, en el capítulo 4 que es de exportaciones, en las dos últimas hojas, al final están estos numerales cambiarios. Están en el numeral cambiario, entonces usted lo debe pues colocar, complementarlo. Yo acá se lo estoy mencionando, pero entonces acá hacemos un resumen también de esos numerales. Supongamos el numeral 1040 es reintegro de divisas por exportaciones ya embarcadas hasta un periodo de 12 meses. ¿Qué quiere decir? De que yo hago una exportación, ¿sí? Y empiezo a correrle el plazo de 12 meses a partir de la fecha del DEX. Recuerden que en el caso de importaciones se utilizaba era la fecha del documento de transporte. En el caso de importaciones se toma la fecha del documento de transporte. Y en el caso de exportaciones se toma como base la fecha del DEX, de la declaración de exportación. Del 1040, ¿qué quiere decir? Yo hago una exportación y si a mí después de la fecha de la declaración de exportación me llega el pago, entonces utilizaría el numeral 1040, ¿cierto? Ese hasta los pagos recibidos hasta un año, hasta 12 meses. O sea que si recibo un pago, yo exporté por decir algo la semana pasada y me salió el después con la fecha de la semana pasada y me pagaron hoy. Y si ya tengo fecha del DES, entonces utilizo el numeral 1040. Si me pagan dentro de 6 meses, utilizo el numeral 1040. Si me pagan dentro de 11 meses, utilizo este numeral 40. Pero si ya me pagan después de los 12 meses, ya no voy a utilizar el numeral 1040, sino el numeral que sigue ahí debajo, que sería el numeral 1043. Ese numeral 1043 es para los pagos recibidos, el reintegro de divisas por exportación de bienes exportados mayores a un año, ¿cierto? A 12 meses. Eso es, pues yo lo estoy dando aquí la definición resumida, pero ustedes lo colocan completa como aparece ahí en la normatividad. El numeral 1050, el numeral 1050 es para pagos anticipados de exportación. ¿Qué quiere decir? Yo soy el exportador y a mí me van a comprar una mercancía en el exterior, pero yo a mi cliente en el exterior, yo le digo, venga, hágame primero un anticipo y cuando me pague el anticipo, yo le embarco la mercancía, ¿sí? O sea que mire que cuando yo voy a recibir el pago, yo todavía no tengo DEX, no hay declaración de exportación porque todavía no he exportado mercancía, me van a hacer un pago anticipado. Entonces, en ese caso, cuando recibo el pago, yo lo informo con el numeral cambiario 1050, que son pagos anticipados para exportación de bienes, ¿sí? Como les decía, en el formulario número 2, que ustedes pues ya lo pueden mirar ahí, que ya se los monté, ese formulario 2 está el campo del numeral cambiario y está el campo donde dice el número de la declaración de exportación. Entonces, ese campo de la declaración de exportación iría en blanco porque todavía no hay DS. ¿Listo? Entonces, se utilizaría el numeral cambiario 1050. El numeral 1510, ¿para qué se utiliza? El numeral 1510 es muy similar al numeral 2016 que se utiliza en el caso de importaciones. Este es para gastos de exportación. ¿Cuáles son los gastos de exportación?
En el numeral 1510, los gastos de exportación serían los fletes y los seguros. Entonces, ahí se coloca el valor del flete y el seguro que me están pagando. Entonces, un ejemplo, yo hago una exportación de $22.500. La exportación vale $22.500 y yo hice la exportación bajo la modalidad del término de negociación, el CIF, que es costo, seguro y flete. Entonces vamos a suponer que el costo de la mercancía, el valor FOB, son $20.000. El valor del flete son $2.000 y el valor del seguro son $500. Entonces, supongamos, yo exporté la semana pasada, ya tengo el DES y me pagaron la mercancía, me pagaron los $22.500. Entonces, ¿yo qué hago? En el formulario 2 voy a colocar dos numerales cambiarios. Los $20.000, que es el valor de la mercancía, se va a utilizar el numeral 1040. Y en el valor de los fletes y el seguro, esos dos se suman, que son $2.000 del flete más $500 del seguro, serían $2.500. Esos 2.500 se colocarían con el numeral 1510. ¿Listo? Así se discrimina ahí el valor que voy a recibir de la exportación bajo la modalidad CIF. Bueno, y el numeral 1060 se utiliza cuando voy a recibir el pago de una exportación, pero la voy a recibir en pesos colombianos. Ese numeral 1060 es para recibir pesos colombianos productos de una exportación. ¿Qué quiere decir? Que supongamos yo hice una exportación al exterior y ese cliente mío en el exterior también tiene varias negociaciones acá en Colombia o tiene una cuenta de compensación en pesos colombianos. Entonces, él me puede decir, ve, no te voy a girar los dólares, sino que como yo tengo una cuenta en Bancolombia, por decir algo, en pesos colombianos, entonces yo te voy a transferir ese en pesos colombianos. Entonces, él, al hacerme la transferencia en pesos, yo tengo 5 días, tenga muy en cuenta ese tiempo, tengo 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que yo recibo el pago en pesos. Tengo 5 días hábiles para yo presentar el formulario número 2 con el numeral cambiario 1060, informando informándole al banco donde recibí el pago en pesos, que ya recibí ese pago de esa exportación. Entonces, en el formulario 2 va el número del DEX, va el numeral 1060, va un valor en pesos, que es el valor que me consignaron, y va un valor en dólares, que es el valor equivalente de los dólares de la exportación que yo hice. ¿Sí? Y en el campo de observaciones se debe dejar constancia que se debe dejar constancia de que se utilizó pues esta modalidad de pago en pesos colombianos y normalmente se coloca el número, el nombre y dirección del cliente del exterior. Listo, entonces recuerde que tengo un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que me consignan la plata en mi cuenta en pesos y debo adjuntarle al banco ese formulario con copia del DES para que el banco verifique que sí me están pagando una exportación, porque ahí en el formulario 2 va el número del DES, y también debo demostrarle al banco de que la consignación sí está en mi cuenta. O sea, puede ser la copia de del extracto bancario o algo donde figure que los pesos colombianos sí están consignados en mi cuenta. ¿Listo? Porque ellos le tienen que informar eso a la DIAN y al Banco de la República. Bueno, por acá el tercer punto dice, ¿qué plazo tienen los residentes en el país para canalizar a través de los intermediarios del mercado cambiario las divisas procedentes de sus exportaciones? ¿Qué quiere decir? El plazo que tienen los exportadores para informarle a los internos del mercado cambiario esas divisas. Entonces, el plazo son 6 meses, 6 meses contados a partir de la fecha en que recibo los dólares. ¿Cómo funciona eso? El banco, cuando me llegan a mí el pago de una exportación,
el banco me notifica, el banco me informa, señores, vea, ya le llegó este pago, ya lo tienen a su disposición. Entonces, las empresas, en algunos casos, cuando necesitan dinero, necesitan liquidez, inmediatamente al día siguiente hacen la negociación con la mesa de dinero del banco de esas divisas para que le consignen los pesos colombianos en la cuenta en pesos, ¿sí? Pero entonces las empresas, algunas empresas que tienen muy buena liquidez y no necesitan pues la plata inmediatamente, algunas compañías esperan que el tipo de cambio suba. Normalmente, pues como la tasa de cambio está fluctuando, está subiendo y bajando, si lo cogió en una época donde el dólar está muy barato, entonces algunas empresas lo que hacen es esperar unos días para esperar a ver si el dólar sube de precio para luego venderlos más caros, ¿cierto? Para venderlos un poco más caros y así tener más pesos colombianos por cada dólar que venden. Entonces, en eso consiste. Tienen 6 meses. Si en el transcurso de esos 6 meses la empresa no hace esa negociación de divisas, es obligación del banco devolverle esos fondos para el ordenante. El ordenante es la persona que mandó el giro, ¿cierto? Entonces, devolver el giro al exterior. Entonces, ahí ya estamos hablando de este plazo de 6 meses. Bueno, en el punto 4, ¿qué se pueden descontar los exportadores de bienes del valor a reintegrar? Entonces, este punto 4 es similar a esto mismo que comentamos en el caso de importaciones. ¿Qué se pueden descontar? Entonces, se pueden descontar los descuentos por pronto pago, descuentos por volúmenes en compras o descuentos por daños de la mercancía. ¿Sí? Esas son las tres formas por las cuales yo me puedo hacer descuentos o mi cliente en el exterior, yo le puedo otorgar descuentos por eso. Puede ser por pronto pago, que yo a mi cliente en el exterior, como yo soy el exportador, yo a él le vendo una mercancía y yo con él hago una especie como de contrato o en la misma factura le pongo algunas condiciones. Por decir algo, eh, le doy un plazo de 90 días para que me pague, ¿cierto? Entonces, si mi cliente se toma los 90 días, me paga el 100% de la factura. Si mi proveedor, perdón, si mi cliente me paga, por decir algo, a los 30 días de la factura, entonces le hago un descuento, por decir algo, del 2%. Y es así. Entonces, si la mercancía valía, por decir algo, 100.000 dólares, ¿sí? Y yo a él le hago un descuento de 2.000 dólares, perdón, del 2%, ese 2% equivale a 2.000 dólares. Entonces, él me pagaría no los 100.000, sino los 98.000, porque él se estaría haciendo el descuento por pronto pago, ¿cierto? Ahí aplica pues eso de descuento por pronto pago. Por volúmenes en compras es otro tipo de descuentos cuando mi cliente me compra al por mayor. Entonces yo le especifico, así me compra tantos kilos en el transcurso de un año, no tiene descuento, pero si me compra más kilos de los estipulados en este contrato, entonces te hago un descuento del 2 o del 5%. Eso pues eso es negociable. Entonces ahí también, si él cumple esa condición de que me compro más mercancía de la que estaba en mi contrato, también él se puede auto hacerse el descuento y me pagaría a mí la diferencia. Entonces ese es descuento por volúmenes en compra. Y por último es el descuento por daños de la mercancía o por garantía. Supongamos que yo despaché una mercancía y el producto que le despaché por error era de baja calidad y habíamos negociado un producto de buena calidad, ese producto no le sirvió o parte de esa mercancía salió dañada, ¿cierto? Entonces yo le puedo otorgar un descuento a mi cliente por la calidad del producto o por el daño que tuvo el producto en el transporte. Entonces,
yo le digo, bueno, listo, de la mercancía te voy a dar un 10%, por decir algo, la mercancía vale 100.000, te voy a dar un 10% de descuento. Entonces él, en vez de pagarme 100.000, me pagaría $90.000, porque él automáticamente se va a hacer un descuento de $10.000. Esas son pues las tres formas por las cuales se pueden hacer descuentos. Este quinto punto dice que cuando no se tiene el documento de exportación en el momento del reintegro de las divisas, ¿qué plazo tiene el exportador para informar los datos al intermediario del mercado cambiario? Cuando es a través de cuentas de compensación, ¿qué se debe hacer? Bueno, listo. ¿Qué quiere decir eso? Esto aplica más que todo en los casos cuando yo recibo pagos anticipados de una exportación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el pago anticipado, como les decía, yo lleno el formulario número 2 y en el formulario número 2 dice el número de la declaración de exportación, ¿sí? Pero como estoy haciendo un pago, como me están haciendo un pago anticipado, ese campo va a ir en blanco. Ese campo va a ir en blanco. Pero entonces, como va a ir en blanco, yo a la DIAN le tengo que informar cuando me pagaron una exportación. O sea, ese desque que va a quedar ahí abierto, yo se lo tengo que informar al banco, a la DIAN y al Banco de la República cuando me paguen. Pero como me pagaron anticipado y no se lo informé en el campo porque iba en blanco, yo tengo un plazo de 30 días calendario, ese sí es calendario, 30 días contados a partir de la fecha en que yo ya tenga el DES, ¿cierto? A partir de la fecha en que la agencia de aduanas me entrega a mí el DES, tengo 30 días para llenar otro formato que se llama formato de aclaración o de datos faltantes. Ese formato se diligencia informándole al banco por el cual recibí las divisas, se diligencia ese formato y en ese formato se debe relacionar el número del DES del pago que yo había recibido anticipadamente. ¿Listo? Ese formato también se los voy a enseñar a diligenciar cuando estemos llenando los formularios. También vamos a llenar un formato de eso para importación y exportación. Cuando paguemos o nos hayan pagado, nos hayan hecho un pago anticipado, es que el formulario va a ir en ese campo del DES o de la declaración de importación, va a ir en blanco. Entonces vamos a llenar el formato antes de que cumpla el plazo de los 30 días calendarios para diligenciarlo. Bueno, ¿y qué se debe hacer cuando es a través de cuentas de compensación? Recuerden que cuentas de compensación son las cuentas en dólares que los importadores y exportadores pueden tener en bancos en el exterior. Como esa información de la cuenta de compensación, yo también le tengo que mandar unos informes trimestrales a la DIAN y un informe mensual al Banco de la República. Lo que se hace es que como en este caso no hay que llenar el formatico, el formato de datos faltantes en la declaración de cambio. Entonces, simplemente para cuentas de compensación se debe guardar la evidencia, se debe guardar el DES o el formulario como evidencia en una carpeta para, para que en el caso de que la DIAN me visite y me pregunte cómo hice esa legalización, yo pueda demostrarles de que esa operación sí es legal y que yo tengo todos los soportes correspondientes, ¿cierto? O sea, para las empresas que tienen cuentas de compensación, no tienen que llenar ese formato para la DIAN. En cambio, para las empresas que hacen las negociaciones de divisas a través de un banco colombiano, entonces ellos sí tienen que diligenciar ese formato y entregárselo al banco para que el banco se lo haga llegar a la DIAN. Pero cuando es a través de cuenta de compensación, de una cuenta en dólares en el exterior, entonces en ese caso la normatividad cambiaria no me exige de que tengo que informar a la DIAN y diligenciar ese formato. Simplemente se guarda el soporte en una carpeta para cuando la DIAN vaya y me visite, yo pueda demostrarle todos los documentos que están en regla. Listo, muchachos, ¿alguna pregunta hasta el momento?
Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Bueno, voy a compartir el formulario para mostrarles en dónde van los numerales. Voy a dejar de compartir esta y voy a compartir. Voy a ver si aquí tengo el formulario. Bueno, este es el formulario del que les he estado hablando. Mire que este formulario es muy similar al formulario número uno, ¿cierto? Eh, Recuerden que yo les había hablado pues formulario uno, formulario 2, pero que realmente ya son formato uno, formato 2 y que los bancos ya simplemente le cambiaron esto. Información de datos mínimos requeridos para las operaciones de cambio por exportación de bienes, ¿sí? Pero es el mismo formato que manejaba pues el Banco de la República. Simplemente le quitaron el logo del Banco de la República y lo dejaron así. En esta casilla es tipo uno que es tipo operación inicial, o tipo 2 si es de evolución. Acá va el NI de la empresa que está haciendo que está recibiendo el pago de la exportación, la fecha en que está legalizando esas divisas ante el banco. Aquí el número es un número erradicado que el intermediario del mercado cambiario me le pone ahí, y con ese número queda registrada la operación ante la DIAN, ante el Banco de la República. Aquí en la casilla 8 ya va a estar el identificador del exportador, que sería tipo, se colocaría en ese caso NI, que es NIT, el número, dígito de verificación y el nombre o razón social, el nombre del exportador. Descripción de la operación, código de la moneda al reintegro. Entonces, se utiliza pues normalmente USD, que eso es el código de dólar, el valor del reintegro, que es el valor que estoy recibiendo, si es una moneda, por ejemplo, en euros o en yenes, o ahí se colocaría si es en pesos colombianos, lo que estoy recibiendo en pesos colombianos, ¿cierto? Y tipo de cambio a dólar. Normalmente cuando estoy haciendo reintegro en dólares, el tipo de cambio siempre va a ser 1, porque un valor multiplicado por 1 me da el mismo valor. Es por eso se colocaría tipo 1 cuando es dólares. Y acá es el campo donde yo les decía, número del DEX o de la factura. ¿Por qué se coloca número de DEX o factura? Porque se utiliza el número del DEX cuando es una exportación pues normal, o factura, pero cuando se utiliza de pronto una zona franca o algo que no iría a declaración de exportación, ¿sí? Entonces ahí sí se colocaría como el número de la factura comercial. Entonces, bueno, lo importante es el número del DEX. Entonces recuerden que cuando acá el numeral es 1050, mire, numeral 1050, este es un pago anticipado, ¿cierto? Estoy recibiendo un pago anticipado. Entonces aquí iría en blanco este campo del DEX, no iría al DEX. Pero si aquí va el numeral 1040, que es una exportación ya embarcada, aquí ya sí iría el número del DEX y aquí iría la fecha del DEX. Está la fecha del DEX. ¿Listo? Es así, es pues como se diligencia. Y acá el valor de los dólares. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo les colocaba ahorita, que el valor $22.500 y el valor FOB eran 20.000. Entonces acá se colocarían 20.000 y 2.500 por el otro lado, que la 2.500 es la suma de $2.000 de flete y $500 de los seguros. Entonces aquí iría, supongamos, el numeral 1040 y aquí el numeral 1510. Listo, así es que vamos a diligenciarlos cuando hagamos más adelante los talleres prácticos, que cada uno pues va a diligenciar esos formularios. Y acá se volvería a colocar valor FOB, el valor FOB que estoy recibiendo, aquí se colocaría nuevamente los $2.000 y aquí
total gastos de exportación, numeral cambiario 1510, vuelve y se baja aquí los $2.500, lo que vale el numeral 1510. Aquí, lógicamente, como es una exportación ya embarcada, aquí iría el número del DES, ¿cierto? Y aquí otra vez el mismo número del DES, y aquí la fecha del DES. Se colocaría dos veces acá, dos veces acá, y la fecha también se colocaría la fecha del DES. Y aquí reintegro neto valor FOB más gastos menos deducciones. Aquí se totaliza. Se colocaría la suma de estos dos, el 22.500. Sería pues ahí como el total. En observaciones se coloca simplemente si de pronto hay descuentos por pronto pago, si hay descuentos por daños de la mercancía, si hay descuentos por volúmenes en compras, si hay de diferencia en cambio por negociación de otra moneda diferente al dólar, ya hay otra moneda, por ejemplo, como el euro, yenes. Entonces ahí se va a presentar una diferencia entre el valor negociado y el valor del DEX. Ahí sí presentaría una diferencia, entonces se colocaría todas esas leyendas acá. Y por último, se diligencia acá el nombre del representante legal, el nombre del representante legal de la empresa y la firma, ¿sí? Eso es lo que así es que se diligencia este formulario. Voy a dejar de compartirlo y continuamos con el taller. Bueno, vamos aquí, continuamos con el número 6. El punto 6 dice que qué procedimiento debe seguir el residente en el país cuando recibe el pago de sus exportaciones en moneda legal colombiana y, y cuál numeral cambiario se utiliza. Entonces, ahí ya les había dicho que cuando es en moneda legal colombiana, en pesos colombianos, se utilizaría el numeral 1060. ¿Listo? Que lo tengan en cuenta en los numerales, que eso entra dentro del examen dentro de 8 días. El numeral 1060 es el utilizado para este caso de pagos en moneda legal colombiana de una exportación. ¿Y qué procedimiento se debe seguir? Ahorita les había comentado que yo tengo, una vez me hagan la consignación en la cuenta bancaria, entonces yo tengo 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que me hacen la consignación para yo llenar el formulario número 2 con el numeral cambiario 1060, coloco el valor en pesos que estoy recibiendo y al frente coloco el valor en dólares equivalente a esos pesos y se debe colocar en la casilla de observaciones el nombre y dirección de mi cliente en el exterior y también que se hizo bajo la modalidad de pesos colombianos, pues de pagos en moneda legal colombiana, ¿cierto? Iría en la casilla de observaciones. Bueno, en el campo, el punto número 7, el punto número 7 dice que se entiende como prefinanciación de exportación. Una prefinanciación de exportación, para que ustedes pues busquen ahí en el documento, que ahí lo van a mencionar pues más completo. Una prefinanciación de exportación es una modalidad de crédito que me hace un banco, o sea, los intermediarios del mercado cambiario o el Banco de Comercio Exterior de Colombia, que es Bancoldes. Estos bancos me pueden hacer créditos bancarios en dólares bajo la modalidad de prefinanciación de exportación. Entonces, ¿en qué consiste? Yo como empresa, yo soy una empresa exportadora y también productora. Yo elaboro algún producto. Entonces, yo solicito un crédito al banco, me lo sacan bajo esta modalidad de prefinanciación. Yo esos dólares los puedo utilizar tanto como para
comprar materia prima en el exterior, ¿cierto? Importar materia prima en el exterior, esa puede ser una forma de que el banco me preste para yo comprar materia prima. O la otra forma es de que me desembolsan ese crédito, yo con ese crédito lo puedo convertir de dólares a pesos, ¿cierto? Y con esos pesos comprar, por decir algo, materia prima colombiana, producir un producto con esa misma pues dinero también como es prefinanciación de exportación, también lo puedo utilizar para pago de nóminas y todo pues para el proceso de esa exportación, de esos productos que voy a sacar para exportación. Luego de que elaboro esos productos y los vendo en el exterior, al tiempo cuando me hacen el pago, el producto del pago de esa exportación lo utilizo para pagarle al banco que me prestó la plata, ¿cierto? Entonces, por eso se llama modalidad de crédito de prefinanciación de exportación. Con ese fin de que me hacen un crédito, yo con esa plata produzco, elaboro un producto, luego lo saco para la exportación y luego de que exporto, cuando me paguen, lógicamente me va a llegar más plata de la que me prestaron, porque con ese fin es que yo voy a prestar plata, porque se supone que voy a hacer un producto y lo voy a vender y voy a ganarme una utilidad, entonces ya después le pago al banco, lógicamente también que con unos intereses, normalmente esas prefinanciaciones de exportación, uno de los compañeros me había preguntado que si les iba a enseñar a diligenciar el formulario número 6. Ese formulario 6 se llenaría en el momento del desembolso de crédito. Eh, Formulario 6 es un formulario para endeudamiento externo. En eso de endeudamiento externo va estipulado la modalidad del crédito, porque hay otros tipos de financiaciones para capital de trabajo, de otros tipos de crédito, pero en especial este de prefinanciación de exportación se diligencia, se llena el formato, se registra, el banco lo registra ante el Banco de la República porque debe quedar registrado de que es una deuda externa. Siempre que a mí me hacen un desembolso, un crédito en dólares, se debe registrar como deuda externa, ¿cierto? Se registra como deuda externa. Y ya en este caso de prefinanciaciones de exportación, en el momento cuando yo ya voy a pagar ese crédito, yo ya no puedo utilizar un formulario número 1 ni número 2. Ya cuando una operación de importación o exportación está registrada como deuda externa, cuando voy a pagar esa deuda externa, ya utilizo el formulario número 3, que ese es para pagos de deuda externa. El formulario 6 es para registrar la deuda externa ante el Banco de la República, ¿cierto? Pero para pagarla es con el formulario número 3. Nosotros pues por el tiempo no nos da para enseñarles a llenar el formulario 6 y 7, que es para registro de operaciones de endeudamiento externo. Y el formulario 3, que también hacía ejercicios con el formulario 3, que es para pagar en el momento del pago de esas deudas externas o de los intereses derivados de esas deudas externas, se utiliza el formulario 3. Nosotros acá pues vamos a llenar únicamente el formulario 1, 2 y 5, que es el de importación de bienes y viene importación, exportación de bienes, y el 5 también para servicios. Entonces, en eso es la modalidad de prefinanciación de exportación. Bueno, ¿qué se entiende como venta de instrumento de pago? El punto 8. Ese punto 8, instrumentos de pago, son ventas de facturas. Hay algo que se llama factoring. El factoring, alguien me quiere participar y decir qué es factoring. La semana pasada expliqué lo que era eh, el leasing. Recuerdan que les expliqué qué era el leasing. El leasing era una especie de arrendamiento financiero, que muchas veces nosotros compramos maquinaria, que el banco me prestaba la plata para pagar esa maquinaria en el exterior, la máquina llegaba a nombre del banco que me prestó la plata y me entregaba la máquina para yo trabajar con esa máquina y le iba pagando por cuotas la máquina al banco.
Eso es el leasing, como un arrendamiento financiero. Y a lo último del contrato leasing hay una opción de compra que me estipulan una cuota adicional que si yo ya me quiero quedar definitivamente con la máquina, le pago una cuota adicional al banco y ya el banco me endosa esa máquina a nombre mío. Ese es el leasing, arrendamiento financiero. ¿Alguien quiere aportar algo sobre lo que significa el factoring? ¿Quiere participar, muchachos? Muchachos, ¿quién quiere participar? Profe, eso sería como vender la deuda, por decir así. Sí, sí, exactamente. Es algo así, ya se los voy a explicar exactamente. Son venta de instrumentos, venta de instrumentos. Entonces, eh, esa venta de instrumentos de pago, el factoring, es, supongamos, yo soy exportador. Mi proveedor, perdón, mi cliente en el exterior me dice, "Ah, yo le compro, pero si me vende a 90 días, por decir algo, ¿cierto? Entonces yo ya tengo un acuerdo comercial con él de que él me va a pagar las facturas a 90 días. Entonces yo ya le he hecho varias exportaciones a él, tengo varias facturas pendientes de que me las paguen porque apenas van unos días de la exportación o un mes o 2 meses. Entonces, lo que hacen muchas empresas, que cuando necesitan liquidez, necesitan dinero en efectivo, necesitan la plata, lo que hacen es salir a venderle esas facturas de exportación a los bancos. ¿Listo? Entonces, el famoso factoring o venta de instrumentos de pago. Ese factoring es coger yo esas facturas de exportación y decirle a un banco, vea, señores, vea, estas facturas ya acabé de exportar y me las pagan en 90 días. Entonces necesito liquidez, necesito que me las compre. Entonces el banco lógicamente le dice, listo, yo las compro. Pero entonces, por decir algo, las facturas suman 100 mil dólares. Entonces el banco lo que hace es coger esos 100 mil dólares, como me los va a pagar ya, va a pagar los 100 mil dólares ya, y de esos 90 días, supongamos faltan 70 días para cobrar las facturas, entonces lo que hace el banco es promediar esos días. Me dice, bueno, yo para reclamar esa plata le voy a entregar a usted 100 mil dólares, le voy a entregar ya 100 mil dólares, pero para yo cobrarlas me toca esperar 70 días. Entonces lo que hace es que me cobra una comisión de intereses, unos intereses por esos 60 días. Me dice, vea, los intereses por 70 días mientras yo recupero esa plata son, por decir algo, 5 mil dólares, ¿sí? De los 100 mil, por decir algo, él me dice, no, vea, estos intereses, si yo le presto esa plata ya, pues como si fuera un préstamo, yo le entrego los 100 mil dólares ya, y para yo recuperar esos 100 mil dólares, tengo que esperar 70 días y esto con una tasa de interés, por decir algo, del 2% el 1,5%, lo que sea, me da, me da 5 mil dólares. Entonces, el banco lo que hace, yo le digo, ah, listo, yo le acepto eso. Entonces, el banco lo que hace no me va a desembolsar los 100 mil dólares completos, sino que él se descuenta los 5 mil dólares de derecha. Entonces no me daría los 100 mil, sino que me daría 95 mil. Así es que se trabaja esta venta de instrumentos de pago, el factory. Y yo, como yo voy a recibir menos plata, ¿cierto? Entonces en la declaración de cambio voy a mencionar de que un DEX, supongamos si la factura valía 100 mil, en la declaración de cambio voy a recibir 95 mil. Entonces, en esos casos también es permitido de que la DIAN en cualquier momento me va a investigar como exportador y me va a decir, señores, venga, yo tengo una declaración de exportación suya de 100 mil dólares, pero tengo una declaración de cambio que el banco me mandó donde dice que usted reintegró solamente 95 mil dólares. ¿Dónde está esa diferencia? ¿Por qué me está
porque me está informando menos dólares de lo que valió la declaración de exportación, ¿cierto? Porque recibió menos dólares. Entonces yo tengo que guardar toda esa documentación en una carpeta de esa exportación donde hice esa negociación con el banco y de que el banco me compró esas divisas. Pues de que el banco me compró esa factura de 100.000, pero que me pagó solamente 95.000. Entonces, para la DIAN, ya con eso se me calma y no me va a sancionar por no haber recibido el 100% del valor del DEX. Entonces, eso es la venta de instrumentos de pago. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría en el momento de que, supongamos, mi cliente en el exterior me queda mal y no me paga los 100.000 dólares a los 90 días, ¿cierto? En la fecha del vencimiento de la exportación. Lo que pasa es que el banco inmediatamente me va a caer, me va a decir, venga señor, yo le pagué a usted esa factura y el cliente no, su cliente no me ha pagado a mí. Porque no, lo que uno hace normalmente en esos casos es de que uno esa factura de exportación, uno se la endosa al banco. Uno le pone un sello y la firma del representante legal y se las entrega al banco para que el banco las guarde y él sabe que esas facturas ya son de él, de que yo no puedo recibir plata porque me la paga el banco y después cuando mi proveedor, perdón, cuando mi cliente me pague, yo no le me haga el loco y no se la pague al banco, como si estuviera recibiendo la plata doblemente por el banco y por el cliente. Entonces, no, en esos casos, cuando yo le endoso inclusive la factura al banco, yo le debo decir a mi cliente de que en la fecha del vencimiento, inclusive no me llegue el giro a nombre mío, ¿cierto? Porque yo ya hice la legalización de esas divisas. Cuando el banco me compró las facturas, yo ya llené el formulario 2 y ya quedó legalizada esas divisas ante la DIAN. Entonces no puedo recibir dos veces el valor, otra vez los 100.000 dólares, sino que a mi cliente le digo de que esas divisas se las tiene que girar al banco directamente, ¿cierto? Entonces ya el banco recibe los dólares y yo quedo paz y salvo con el banco. ¿Qué pasa entonces si mi cliente no me paga? Entonces, cuando yo firmo, cuando el banco lógicamente me va a comprar esa obligación, esas facturas, normalmente el banco lo que hace es que me pone a mí a firmarle una letra de cambio, una letra, porque en caso de que mi cliente no le pague al banco, yo quedo con la deuda con el banco. ¿Sí? Queda establecida esa figura y yo quedaría nuevamente con la deuda con el banco. Entonces, si tengo liquidez, yo compro las divisas y se las pago al banco y vuelvo y le reclamo a mi cliente pues para que me pague esas facturas. Pero si no tengo liquidez, ya me toca llegar con el banco a un acuerdo de pagos y empezarle a abonar a esa deuda y pagarle más intereses sobre esa deuda por todo el tiempo que me demore en pagarle esa obligación después de los 90 días que pasó el plazo pues, del recaudo de esas facturas. Entonces, así es que se maneja esta parte pues, de instrumentos de pago, los factoring. Bueno, ¿qué se debe hacer cuando se trata de exportación por tráfico postal y envíos urgentes? Esta modalidad de tráfico postal y envíos urgentes se utiliza en el momento de que yo hago una exportación a través de esta modalidad. Recuerden que esta modalidad cuando es por exportaciones, la exportación no debe superar los 10.000 dólares, ¿cierto? Y que la mercancía no pese más de 50 kilos. Esas son las modalidades de envíos urgentes. En estos casos, cuando son modalidades de envíos urgentes, no hay necesidad de contratar una agencia de aduanas. O sea que al no contratar una agencia de aduanas, no hay que generar una declaración de exportación, no hay DEX, por ser una exportación menor de 10.000 dólares y se está tramitando a través de, de un correo especial como DHL, por decir algo. Entonces, lo que pasa es que DHL a mí me entrega una guía, un número de guía, con el cual esa guía
la DHL le informa a la DIAN de que hay qué producto con la posición arancelaria y todo, qué producto es el que se está exportando, ¿sí? Cuando recibo el pago de esa exportación, cuando recibo el pago de esa exportación que se fue a través de DHL, que no hay dates, entonces en la casilla pues del DES, en el formulario 2 iría en blanco porque no hay una declaración de exportación o se coloca el número de la factura y se coloca el numeral cambiario pues normal, el de exportación, el 1040. ¿Y qué se debe anotar? Téngalo muy en cuenta. ¿Qué se debe colocar? En el campo de observaciones, en el campo de observaciones se debe dejar una leyenda, una nota de que la exportación se realizó bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Esa es pues como la respuesta, de que en el campo de observaciones se debe dejar claridad de que se hizo la operación a través de esa modalidad de tráfico postal o envíos urgentes. Pues para que esto yo se lo estoy dando es un resumen de todo, pues porque yo ya me conozco toda esta normatividad, pero ustedes, como les digo ahí en el DCIN 83, en el capítulo 4 de exportación de bienes, que ahí se lo están en la plataforma, tienen que buscar el párrafo y complementarlo ustedes, ¿listo? Para que me puedan subir el taller completo a la plataforma. Esa es pues como la respuesta a esta de tráfico postal. Bueno, y por último, les quería comentar estas dos notas que les coloco ahí, porque la norma no lo menciona mucho, pero es bueno que ustedes lo sepan, porque esto pues todo en los seminarios que uno va y todas las charlas que uno ve de régimen cambiario, donde hay funcionarios de la DIAN y funcionarios de los bancos pues que manejan esta parte cambiaria, y yo pues por el conocimiento que tengo, se manejan estas noticas que a veces no son muy claras ahí en la normatividad, donde hablan de la compensación de obligaciones que no es admisible en operaciones de comercio exterior. Creo que también se las expliqué en la clase pasada, en la clase que vimos de importación de bienes, de qué quiere decir eso de compensación de obligaciones no es admisible en operaciones de comercio exterior. O sea, la DIAN o el régimen cambiario, que ese régimen cambiario es por Banco de la República, pero el Banco de la República es el que saca la norma, pero la DIAN es la que sanciona, sí, la DIAN es la que sanciona, que dice que no es admisible compensación de obligaciones. Yo les había explicado la semana pasada que si yo soy un exportador y exporto, por decir algo, $20,000 en productos, ¿sí? Y a ese mismo cliente mío en el exterior, yo a él le compro algún otro producto que él venda, ¿cierto? Ahí hay una relación de comercial de importación y exportación. Yo le estoy exportando 20,000 y yo a él le importo 10,000 de los productos que él fabrica, ¿cierto? O de materia prima, por decir algo. Entonces no quiere decir de que yo exporte 20,000 y yo le compré a él 10,000, entonces que él solamente me va a quedar debiendo 10,000 y que me pague solo los 10,000 y quedamos a paz y salvo. No, eso no es permitido en comercio internacional. Si yo exporté $20,000 y se elaboró una declaración de exportación por $20,000, yo tengo que recibir en mis cuentas o acá en Colombia a través de un intermediario del mercado cambiario, tengo que recibir los $20,000 para legalizar ese DES. ¿Listo? Entonces debo recibir los $20,000. Y lo mismo con el caso de importaciones. Yo importé $10,000 de ese mismo proveedor o cliente. Esos $10,000 quedaron registrados en una declaración de importación. Esa declaración de importación yo la cruzo o la cancelo cuando haga la compra de divisas. Ya en el formulario número 1. En el formulario número 1 va el número de la declaración de importación y van los $10,000 que le estoy comprando al banco para que esos $10,000 me los giren a mi proveedor o a mi proveedor cliente pues del exterior. Ahí mueren las dos operaciones de importación y exportación, ¿cierto? Pero no puedo hacer cruces de cuentas. Eso es lo que significa que la compensación de obligaciones que no es admisible en operación de comercio exterior.
O sea, si importé 10.000, pago 10.000. Si exporté 20.000, tengo que recibir 20.000. Listo, para que les quede muy claro eso. En Colombia, entre residentes colombianos, entre empresas colombianas, sí se pueden hacer ese tipo de cruces. Ese tipo de cruces sí se pueden hacer entre las mismas empresas colombianas. Ahí sí se pueden cruzar y pagasen simplemente las diferencias que den lugar. Pero en comercio internacional no. Bueno, y por último, este punto de caución o garantías. ¿Qué es una caución? Ya les voy a explicar. Estas cauciones se utilizaban mucho eh, en algunos casos, más que todo cuando yo hago, supongamos, yo hago una exportación de una mercancía eh, y el cliente, bueno, yo tengo una relación comercial con un cliente en el exterior, estuvimos negociando, él me pagaba cumplidamente y todo, listo. Pero llegó el día en de que ese cliente mío en el exterior, por X o Y motivo, llegó a la quiebra, pues ya no tenía con qué pagarme, ya no tenía con qué pagarme. Entonces lo que hacían, bueno, eso es la parte de garantías. Lo que hacían era de que me podían pagar, eso se llama, perdón, dación en pago. No, estoy confundiendo esas dos palabritas. Les voy a colocar aquí abajo dación en pago para explicarle, no, antes de la caución, bueno, la estaba confundiendo con esta. Voy a colocar dación en pago acá para explicarle los dos, ya que se me vino a la mente también esta palabrita dación en pago. Dación en pago es lo que les está explicando. Yo tenía una relación comercial con un cliente en el exterior. Eh, Estábamos bien, él me pagaba normalmente mis exportaciones, pero llegó el día en que él se quebró y no tenía con qué pagarme. Entonces, anteriormente, cuando las exportaciones se demoraban más de un año para pagármelas, yo tenía que registrarlas como deuda externa, ¿cierto? De que esa plata no me la, después del DEX, se demoraba más de un año para pagarme, entonces yo la registraba como deuda externa y quedaba ante el Banco de la República como una deuda externa. Y para cancelar esa deuda externa, si no recibía los dólares para cancelar la deuda externa, había esta modalidad de dación en pago, que la dación en pago era que mi cliente en el exterior me podía pagar con otro tipo de bienes. Entonces me podía pagar, supongamos, con vehículos o con una máquina que ya no estaba utilizando o con un terreno, ¿cierto? Entonces había que justificar el monto del terreno o del vehículo o de la máquina, mostrar los papeles que certifican el avalúo comercial de ese producto y llenar un formulario al Banco de la República diciéndole que yo estaba recibiendo esos bienes como dación de pago, ¿cierto? Entonces, esa es la modalidad de dación de pago. Y de hasta ahí, entonces ya uno iba disminuyendo la deuda externa o cancelando la deuda externa. Si no tenían con qué pagarme en efectivo, divisas, entonces yo le podía, para no perder la plata, para no perder esa negociación, entonces le podía recibir otro tipo de productos. Eso entonces se llama dación en pago. Terrenos, vehículos, maquinaria, todo lo que sirva un local comercial, con lo que me pudieran pagar, yo lo podía recibir para no perder pues como la mercancía. Y ahí le demostraba a la DIAN que no recibí el dinero, pero recibí un bien a cambio de esa exportación, ¿cierto? Entonces, para no tener problemas con la DIAN y no me fueran a sancionar ni la DIAN. Y la caución, bueno, la caución está confundiendo dos palabras, pero ya la caución es algo referente o como una garantía. Esto lo utilizamos mucho cuando en la pelea pues entre Uribe y Chávez, en las negociaciones entre Colombia y Venezuela, que, las exportaciones colombianas quedaron mucho dinero en exportaciones allá en Venezuela y los venezolanos no era por mala voluntad que no nos quisieran pagar, sino que allá montaron
un régimen cambiario que la administraba el gobierno de Venezuela. Entonces, esa mala administración no le estaba vendiendo divisas a nuestros clientes venezolanos. El gobierno no le estaba vendiendo divisas para pagarnos a nosotros las obligaciones, ¿cierto? Muchas empresas colombianas se quebraron porque tenían una relación comercial de muchísimos años con empresas venezolanas, y cuando cerraron fronteras y cerraron pagos, Chávez en Berraco dijo que no más pagos para Colombia, entonces muchas obligaciones se quedaron allá en el limbo en Venezuela, y muchas empresas de esas, por no poder seguir comercializando, comprando, muchas empresas se quebraron allá en Venezuela, entonces no nos pudieron pagar. Entonces, que algunas empresas sobrevivieron y querían seguir comprándole a las empresas colombianas. Entonces, nosotros, ¿qué les decíamos a ellos para poderles vender? Lo que hacíamos era, señores, vea, yo sí le vendo, pero usted sabe que nosotros ya no confiamos en el gobierno venezolano y a ellos no les están vendiendo divisas. Entonces, haga una cosa, yo les recibo dinero, divisas como garantía, mándeme un giro como garantía, que cuando yo acá ese giro como garantía normalmente llegaban de las cuentas privadas de los dueños de esas empresas. Ustedes saben que ¿cómo se llama? Mucho empresario tiene cuentas bancarias también en el exterior, pues cuentas personales. Hay gente de mucho dinero que tiene cuentas en dólares en Miami, en Nueva York, bueno, ¿cierto? Entonces muchos empresarios de esos tenían cuentas en el exterior. Ellos entonces nos mandaban giros desde sus cuentas personales, nosotros acá las recibíamos, pero no registramos esos ingresos como tipo exportación con el formulario 2, sino que lo recibíamos con el formulario número 5 de servicios, con el formulario 5 de servicios. Y entonces a plata lo dejábamos como un abono, pero no podíamos cruzar la cartera todavía. La cartera de la exportación quedaba viva todavía como una cuenta por cobrar. Entonces manejábamos una cuenta por cobrar de la exportación, de la venta a la factura, ¿cierto? Y una cuenta por pagar de la garantía que nos daban de esos fondos, ¿cierto? Entonces eso lo teníamos, era una cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque cuando en algunos casos sí lograban recibir los venezolanos, sí les lograban vender, el gobierno les vendía divisas, entonces, porque la divisa, dependiendo del tipo de importación allá, se las daban a un tipo de cambio más favorable o no que en el mercado normal. Entonces, para importaciones les vendían divisas más baratas. Entonces ellos siempre hacían el trámite ante el gobierno de allá, ante el Banco Central de Venezuela, para que le vendieran divisas. Y cuando les vendían las divisas, nos hacían el giro a nosotros y nosotros recibíamos el pago. Ahí sí llenábamos el formulario 2, porque ahí sí llegaban las divisas legales de esa exportación. Cruzamos el formulario 2 y lo que hacíamos era que nuevamente con un otro formulario 5 sacábamos las divisas que nos habían dado en garantía, volvíamos y se las devolvíamos al dueño de la compañía. O muchas veces el dueño de la compañía, por seguirnos comprando, nos decía, no, no, deje esa plata ahí como garantía para que me siga vendiendo, despachando mercancía, ¿cierto? Entonces, en algunos casos todavía se hace. ¿Y qué pasa pues con la caución? La DIAN, porque hubo mucha negociación después de ese cierre de fronteras y de pelea pues entre Chávez y Uribe en esa época, muchas empresas exigían eso. Entonces, los reintegros de esas divisas se hacían con formulario número 5 y no se hacía con el formulario 2 que era de exportaciones, sino que se hacía con el formulario 5 de servicios. Entonces, eso cambiariamente no es permitido, y a las empresas colombianas nos podían sancionar por no legalizar las divisas por el formulario correcto, ¿cierto? Por el de exportaciones, por el 2. Y como ya lo habíamos legalizado con el 5, entonces la DIAN en cualquier momento nos podía caer y sancionarnos. Entonces lo que pasó fue que, pues,
pasó lo que les acabo de informar. La DIAN empezó a investigar empresas porque tenía una cantidad de declaraciones de exportaciones abiertas a muchas empresas que exportaban a Venezuela y no recibían las divisas. Entonces muchas empresas, la DIAN hizo muchas visitas a muchas empresas y coincidían la mayoría de las empresas de que es que el DES no estaba cerrado todavía porque no se había llenado el formulario 2, sino que se había llenado el formulario número 5. Entonces, la DIAN hizo como una especie de amnistía y autorizó que las divisas de esas exportaciones que habíamos legalizado con un formulario 5 que era de servicios, ese formulario nos servía para cruzar como si fuera un formulario 2. Entonces eso fue lo que pasó con la famosa caución o garantía. ¿Listo? Entonces en algunos casos todavía seguimos llenando, recibiendo esos pagos a través del formulario número 5. Entonces ya normalmente, ya con Venezuela, es caso aparte, pues son muy poquitas las empresas que sí les autorizan pago de divisas, eso es dependiendo del producto. Mejor dicho, en la parte cambiaria en Venezuela, a las únicas compañías en Venezuela que les venden divisas a un precio bajo del dólar son las empresas que importan medicinas y alimentos. Sí, a las empresas que importan medicinas y alimentos son las únicas autorizadas que el gobierno les vende divisas para que ellos puedan importar medicinas y alimentos para Venezuela. Pero ya el resto de productos de ropa, de repuestos de vehículos, de otro tipo de mercancías, a ellos son los que mayores trabas les ponen, a todos los comercializadores, a todos los importadores pues, de todo ese tipo de bienes, les ponen trabas y no les venden divisas, y mucho menos si saben que es un opositor al gobierno y no quiere al gobierno. Entonces a esas empresas son las que más mal les va. Solamente les va bien a las empresas importadoras de medicinas y alimentos y a los que son pues amigos del gobierno. A esos son los que les venden, sí les venden divisas. Muchachos, ese era todo el tema de hoy ya de exportación. Entonces ya vimos importaciones y exportaciones. Dentro de 8 días entonces vemos el examen y si tenemos tiempito arrancamos les enseño cómo se diligencian los formularios de importación y exportación. Hacemos varios casos prácticos para que ustedes vayan aprendiendo cómo se diligencian los formularios. Por favor, díganme si tienen alguna inquietud hasta el momento, no se me vayan a salir porque para tomarles acá la asistencia. Profe, yo en la número 9 del taller, no, o sea, solamente que el capítulo 4 ¿Cuál? ¿En el anterior? el de tráfico postal y envíos urgentes. Ese no, me puse pues a buscar y no lo encuentro. ¿No aparece ahí? Ah, bueno, No, entonces para que lo tengan en cuenta de que lo que se debe hacer es de que en el campo de observaciones se debe dejar la constancia o el enunciado de que la exportación se realizó bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. ¿Listo? ay, repítame, profe. En el campo de observaciones se debe dejar la constancia o la anotación de que la exportación se hizo bajo la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes. Profe, ¿se puede subir por favor esta clase? Sí, aquí sí, estoy tomando unos pantallazos acá de las personas que asistieron a la clase. Aló. Profe, ¿de qué va a ser el examen? El examen va a ser de estos dos talleres, de la parte teórica de la parte de los dos talleres que hicimos la semana pasada de importación de bienes y el de hoy de exportación de bienes. Yo grabo esto acá. Listo, ya tomé ahí la foto de los que están participando, los participantes ahí en la cosa.
Bueno, muchachos, ¿qué otras dudas tienen o algo? ¿Estamos bien hasta el momento? Sí, profe, por el momento sí, muchas gracias. ¿No tienen inquietudes? Bueno, No, entonces si no profe, tienen no, inquietudes ni nada, ya entonces muchachos, que Dios los bendiga, que descansen y nos vemos dentro de 8 días. Ya se pueden empezar a desconectar. Listo, profe, gracias. Chao. Hasta luego, que estén muy bien. Luego, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. profe, por favor, para recordarle que se acuerda que la semana pasada yo le había comentado sobre una notica que me hace falta a mí, que la tengo ahí en cero y tengo el promedio todo bajito. Me quiero Sí, revisar Juan. si que usted crea que la tiene en el correo o algo así. Sí, yo por ahí vi que me mandaste el formato de la carta de crédito y habíamos quedado en que vos me debías, era como el taller, el primer taller, ¿cierto? Sí, pero yo Ah, también le iba a decir, ya te lo mando al correo, Juan, entonces. listo, Ya te lo profesor, mando muchas al gracias. correo, listo. Listo, profe, gracias. Listo, Juan. Chao, que estés bien, hasta luego. Hasta luego, profe, igualmente, chao. Santiago y Simón, hasta luego.